Cuando el gerente me puso frente al registro del hotel, con la firma de mi esposo y mi propio nombre falsificado, sentí que el piso se me iba. Él respiró hondo, como si le diera miedo decirlo. Su esposo llegó anoche, con otra mujer. Y, su hijo le pidió que yo ocultara todo. No pude responder. Solo escuchaba el eco de esa palabra, su hijo. La gente en el lobby dejó de hablar. Una señora incluso murmuró pobrecita, creyendo que yo no la escuchaba. Yo ahí, clavada frente a ese papel, deseando que todo fuera una confusión. El gerente tragó saliva y añadió, bajito, casi suplicando. Señora, antes de que subamos al cuarto, necesito prepararla. Lo que encontramos ahí arriba, no es lo peor. En ese instante sentí que mi vida entera se fracturaba. Antes de estar parada en ese hotel, frente a una firma falsificada y un gerente temblando, mi vida parecía normal. Al menos eso quería creer. Me convencía de que todo estaba bien porque siempre había sido así. Yo sosteniendo la casa, él trabajando horas extra, y mi hijo tratando de complacerlo en todo. Mi rutina era simple. Me levantaba temprano, preparaba el desayuno, revisaba que mi esposo tuviera todo listo para irse a la oficina. Él casi no hablaba en las mañanas. Decía que estaba cansado o estresado. Yo justificaba cada silencio suyo con un está agotado. Mi hijo, Daniel, también había cambiado. Se volvió más distante, más seco. Ya no me contaba nada, como si yo fuera una intrusa en mi propia casa. Pero pensé que era solo la edad, o el estrés de la universidad. No imaginé que sería parte de algo tan cruel. Había señales, pequeñas cosas que ignoré, perfumes que no conocía en su ropa, recibos de lugares que nunca visitábamos, llamadas que él contestaba fuera de casa. Y la frase constante, te estás imaginando cosas. Yo quería creerle. Quería que mi familia siguiera siendo familia. Me acostumbré a caminar de puntitas para no provocar discusiones. Me volví experta en guardar mis dudas en silencio. Hasta la noche anterior. Recuerdo que él llegó tarde, muy tarde. Dijo que estaba cerrando un proyecto y que Daniel le acompañó para ayudar. Yo solo asentí, aunque su camisa tenía un aroma floral que jamás había olido en casa. Dormí con un nudo en el estómago. A la mañana siguiente, sonó mi teléfono. Era el gerente del hotel. Su voz tensa. Su urgencia. Su miedo. En ese instante, sin que aún me revelara todo, algo en mí supo que la vida que yo defendía estaba sostenida por mentiras. Por eso, cuando llegué al lobby y él me puso ese papel enfrente, no me sorprendió el golpe. Lo que me destruyó fue ver la letra de mi hijo. Ahí empezó todo. La vida dentro de mi casa se sostenía sobre una calma falsa. Desde afuera parecía un hogar normal, pero por dentro todo estaba desgastado, como si el tiempo hubiera ido borrando los colores sin que yo me diera cuenta. Durante años intenté mantener algo que ya no existía, aunque me aferrara a esa idea para no aceptar lo que estaba pasando. Mi esposo tenía esta manera de presentarse ante todos como un hombre responsable, siempre hablando de trabajo y sacrificios. En reuniones familiares, sonreía y hacía chistes sobre lo cansado que estaba, y todos lo escuchaban como si fuera un héroe. Cuando llegábamos a casa, esa imagen se deshacía. Su energía se apagaba y parecía molestarle hasta mi respiración. Si intentaba hablarle de algo importante, respondía con frases cortas que cerraban cualquier puerta. No empieces, no exageres, estoy muy cansado para esto. Cada una de esas frases me hacía más pequeña y más silenciosa. Con el tiempo, dejó de mirarme a los ojos. Hablaba conmigo como si yo fuera una tarea pendiente, algo que estorbaba entre un compromiso y otro. Fui aprendiendo a caminar con cuidado, midiendo mis palabras, mis gestos, mis dudas, todo para evitar que se fastidiara. Me convencí de que su frialdad era culpa del trabajo, de la presión, de cualquier cosa menos de lo que realmente era. Mi hijo también cambió. Antes buscaba mi consejo, se sentaba conmigo a platicar mientras hacíamos cualquier actividad simple. Poco a poco dejó de hacerlo. Se volvió seco, distante, como si hubiera adoptado la forma de hablar y actuar de su padre. Comenzó a guardarse cosas, a salir sin avisar y a responder con monosílabos. Cada vez que intentaba acercarme, me recibía con una barrera invisible. Y lo peor es que yo encontraba excusas para justificarlo: la edad, la escuela, el estrés,
Cualquier explicación me parecía mejor que aceptar que estaba eligiendo alejarse de mí. Las pequeñas agresiones se volvieron parte de lo cotidiano. Comentarios disfrazados de broma frente a otros, miradas de desagrado cuando yo preguntaba algo, suspiros de molestia cuando pedía un poco de atención. La gente no los notaba, pero yo los sentía como golpes suaves que nunca terminaban. Es muy sensible, no lo tomes así, siempre está imaginando cosas. Esas frases se repetían tantas veces que terminaron por convencerme de que tal vez sí estaba exagerando. Llegó un punto en que dejé de cuidarme. No me daba cuenta, pero mis días giraban solo alrededor de ellos. Me olvidé de mis gustos, de mi apariencia, de mis metas. Me convertí en alguien que trataba de no incomodar, alguien que pedía perdón incluso por imaginar un problema que ni siquiera existía. Mi voz se hizo tan pequeña que a veces me costaba reconocerla cuando hablaba. En mi hogar no había gritos, pero sí un silencio que pesaba. Un silencio que decía más que cualquier discusión. Una distancia tan marcada que se sentía incluso cuando estábamos en la misma habitación. A veces me sorprendía recordando que no siempre fue así, que algún día me sentí querida ahí mismo, entre esas paredes que hoy parecían extrañas. Cuando el gerente pronunció aquella frase en la llamada, cuando mencionó que mi hijo había pedido que ocultaran lo que su padre hizo, entendí que la ruptura no había ocurrido ese día. Llevaba años quebrándose, de manera lenta, casi invisible, mientras yo intentaba sostener todo con las manos vacías. Eso era mi familia antes de entrar a ese hotel, una ilusión que yo seguía defendiendo por miedo a quedarme sola, sin saber que ya estaba sola desde hacía mucho. El quiebre comenzó una noche que parecía igual a todas, aunque algo en mi pecho llevaba horas inquieto, como si presentara un aviso que yo aún no sabía descifrar. Llovía despacio, y el sonido de las gotas en las ventanas hacía que la casa se sintiera más vacía de lo normal. Estaba en la cocina calentando la cena que había preparado desde la tarde, esperando a que regresaran. Ambos habían salido juntos, según me dijeron, porque tenían pendientes de la oficina y no sabían a qué hora volverían. La comida seguía intacta cuando escuché la puerta abrirse. Caminé hacia la entrada esperando, al menos, una mirada o una palabra amable. Ni una ni otra. Pasaron junto a mí hablando entre ellos, sin siquiera detenerse a saludar. Había algo raro en su actitud, como si compartieran un secreto del que yo no debía enterarme. Pregunté si ya habían cenado. Respondieron con un sí rápido, casi molesto, y siguieron subiendo las escaleras. Ese simple gesto, tan frío y tan claro, encendió una alarma dentro de mí. Por primera vez en mucho tiempo, no pude ignorarlo. Fui a la sala para ordenar las cosas, tratando de no pensar demasiado. De pronto noté un olor distinto en la chamarra que mi esposo había dejado sobre el sillón. No era su perfume ni ningún aroma familiar. Era dulce, fresco, un olor joven, imposible de confundir. Mis manos temblaron cuando acerqué la tela para comprobarlo. El corazón me golpeó el pecho como si quisiera salirse. Subí las escaleras despacio. Escuché sus voces detrás de la puerta del cuarto de mi hijo. No estaban discutiendo. Estaban planeando algo. Reconocí la frase que lo cambió todo. Si ella pregunta, dile que estuvimos en la oficina todo el tiempo. Mi hijo respondió con un tono serio, casi ensayado. Sí, ya sé. No voy a decir nada. En ese momento, sentí como se me rompía algo por dentro. No solo por la posible traición, sino porque la persona que había defendido a mi lado toda la vida participaba ahora en ese silencio que me dejaba fuera de mi propia casa. Retrocedí antes de que me vieran. No quería que notaran mis lágrimas. Bajé lentamente y me quedé sentada en la sala sin moverme, tratando de encontrar un motivo que justificara lo que había escuchado. Pasé horas así, con la luz apagada, escuchando la lluvia caer y tratando de no desmoronarme. La madrugada llegó sin respuestas. Me quedé recostada en el sillón hasta que amaneció. Cuando por fin pude dormirme un poco, mi teléfono sonó. Era el gerente del hotel. Su voz sonaba tensa, agitada, como si estuviera obligado a decir algo que llevaba guardando desde hacía tiempo. Ese fue el verdadero inicio de todo. La llamada que me arrastró al lobby donde me mostrarían la firma falsificada y donde la verdad, finalmente, dejaría de esconderse. A partir de ese momento, ya no había manera de volver atrás. El día después de la llamada del hotel fue uno de esos días que parecen avanzar más lento,
como si el tiempo quisiera obligarme a enfrentar lo que venía. Salí de casa con una sensación extraña, una mezcla de vergüenza, miedo y una calma que no entendía. Caminé hacia la entrada del edificio con la mente llena de preguntas que no podía poner en orden. Lo único claro era que necesitaba confirmar lo que el gerente había dicho. Cuando llegué al lobby, encontré más gente de la que esperaba. Algunas personas estaban formadas, otras esperaban sentadas, y un par de empleados hablaban entre ellos como si algo los inquietara. En cuanto entré, varias miradas se voltearon hacia mí, como si ya supieran quién era y por qué estaba ahí. Esa sensación de ser observada me quemó por dentro. No había hecho nada malo, pero me sentía expuesta, vulnerable, como si toda mi historia estuviera escrita en mi cara. Pedí hablar con el gerente y su expresión confirmó que había algo más grave de lo que imaginaba. Me pidió que lo acompañara a la recepción, pero antes de avanzar, una mujer que estaba detrás de mí murmuró con un tono que me atravesó: «Pobrecita, llegó la esposa». No sé cómo escuché esas palabras tan claras entre tanto ruido. Sentí que la piel se me erizaba. La vergüenza llegó como una ola que me dejó inmóvil por un segundo. Quise voltear, quise decir algo, pero no pude. Mi voz se escondió, como siempre. Mientras caminaba hacia el mostrador, el murmullo creció. Un par de huéspedes se acercaron más de lo necesario, fingiendo interés en unas revistas, pero en realidad mirando cada paso que yo daba. No conocía a ninguno, pero sus miradas me hicieron sentir como si estuviera siendo juzgada por gente que ni siquiera sabía mi nombre. El gerente colocó el registro sobre el mostrador. La hoja estaba arrugada, como si hubiera sido revisada varias veces. La firma falsa seguía ahí, marcada con tinta negra. Sentí un golpe en el estómago al ver cómo habían usado mi nombre. Una empleada que estaba cerca trató de no mirar demasiado, aunque noté que bajó la vista apenas reconoció lo que había en el papel. Ese gesto me hizo sentir aún más pequeña, como si lo que estaba ocurriendo fuera un espectáculo que todos conocían excepto yo. Mientras revisaba el documento, otra persona pasó cerca y comentó en voz baja: «Qué feo enterarse así». El comentario fue como un empujón invisible. Me dieron ganas de salir corriendo, pero mis piernas no respondieron. Me quedé ahí, clavada frente a la firma, sintiendo como la humillación se hacía más pesada con cada segundo. El gerente intentó hablar, pero su voz se quebró un poco. Me pidió disculpas por la presencia de tanta gente, dijo que no esperaba que los demás empleados se enteraran tan rápido, aunque sus palabras solo confirmaron lo que temía: la historia ya se había difundido. Ni siquiera sabía la verdad completa y ya me habían convertido en un tema de pasillo. Me pidió que lo acompañara a un pasillo lateral para explicarme lo que faltaba. Cruzar ese lobby fue el trayecto más largo de mi vida. Notaba de reojo cómo algunos seguían mis movimientos, como otros se inclinaban para susurrar algo más. Todo eso se quedó grabado en mi memoria como una escena que nunca pedí vivir. Yo avanzando sola mientras las miradas ajenas me envolvían como cuchillos suaves. Cuando llegamos al pasillo y la puerta se cerró detrás de nosotros, pude respirar un poco, aunque la humillación seguía pegada a mí como una sombra. En ese pequeño espacio, lejos de las miradas, el gerente soltó la frase que marcó el resto del día: «Lo que le mostré no es todo, y lo que encontramos arriba va a cambiarlo todo». Sentí que las piernas me temblaban. No sabía si tenía fuerza para escuchar más, pero ya no podía retroceder. Cuando el gerente terminó de hablar, sentí que el aire se volvió espeso, como si el pasillo entero quisiera empujarme hacia el suelo. Me quedé ahí, apoyada en la pared, tratando de entender cómo había llegado a ese punto sin haber visto nada con claridad. El ruido del lobby seguía filtrándose por la puerta, mezclado con risas lejanas y pasos que iban y venían, pero dentro de mí todo estaba en silencio. Un silencio que pesaba más que cualquier palabra. No lloré. Y eso me sorprendió. Durante años me acostumbré a desmoronarme por cosas pequeñas, pero ahora, frente a algo tan grande, las lágrimas no salían. Era como si mi cuerpo ya no quisiera responder del mismo modo. Algo dentro de mí se detuvo, y esa pausa me hizo ver que el dolor que llevaba cargando venía desde mucho antes de este día. No fue el engaño lo que me rompió, sino la certeza de que me habían borrado de sus vidas. Esa verdad me cayó encima de una manera distinta, más profunda, casi tranquila. El gerente seguía hablando, intentando explicarme con cuidado lo que había ocurrido en el cuarto, pero yo solo veía imágenes en mi cabeza, las veces que preparé cenas que nadie agradeció,
Las noches en que esperé despierta escuchando excusas, los días en que mi hijo me evitó sin razón, todo acumulado como piezas de un rompecabezas que por fin tomaba forma. Respiré hondo y sentí una calma rara, una calma que no había sentido en mucho tiempo. No era fuerza, todavía no. Era una especie de claridad que empezaba a abrirse paso entre el miedo. Mientras el gerente bajaba la mirada, como si temiera herirme aún más, entendí que la humillación que viví en el lobby había sido un límite. Uno que ya no estaba dispuesta a cruzar de nuevo. Me quedé quieta unos segundos, dejando que la realidad se asentara. Había pasado demasiado tiempo tratando de sostener algo que nunca fue mío. Había entregado mi paz a personas que no sabían cuidarla. Pero en ese pasillo, lejos de las miradas de todos, algo dentro de mí se acomodó de manera distinta. Por primera vez en años, no pensé en lo que ellos sentirían si yo tomaba una decisión. Pensé en mí, en lo cansada que estaba, en lo sola que me habían dejado, y en lo mucho que necesitaba recuperar lo que perdí de mí misma. Ese fue el inicio de mi despertar, un instante silencioso en el que, sin decir una sola palabra, supe que ya no iba a seguir permitiendo lo mismo. El gerente abrió la puerta del cuarto con un cuidado casi exagerado, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera romper algo más dentro de mí. Entré en silencio, dejando que la mirada recorriera el espacio donde todo había ocurrido horas antes. La atmósfera tenía ese olor típico a ropa limpia mezclado con un perfume dulce que no reconocí, un aroma joven que no tenía nada que ver con mi vida. Ese detalle fue el primer golpe directo, uno que no hizo ruido pero que me dejó sin aire. La cama seguía desordenada, con las sábanas arrugadas como si nadie hubiera intentado acomodarlas. Sobre la mesa de noche aparecía una copa a medio terminar y un par de servilletas del restaurante del hotel, algo que a simple vista parecería normal para cualquiera, excepto para mí. Me acerqué para revisar lo que había ahí y encontré una nota escrita con una letra que conocía demasiado bien, la de mi hijo. El mensaje era corto, casi inocente, pero cargaba un peso que me apretó el pecho. Decía que ya estaba todo pagado y que era mejor irse rápido. Ese pequeño texto me lastimó más que cualquier otro descubrimiento, porque dejaba claro que él no solo sabía lo que estaba pasando, sino que también formaba parte de ese silencio que me había rodeado durante tanto tiempo. Mientras seguía observando el cuarto, noté un brazalete dorado sobre el buró. Lo tomé con los dedos temblando. La textura fina y el diseño juvenil confirmaban que no era mío. Nunca había visto algo parecido en mi casa. Esa pieza apagó cualquier esperanza que intentara aferrarse a una explicación diferente. Una verdad que siempre traté de evitar se volvió inevitable. No estaba ahí por un malentendido, sino para enfrentar algo que llevaba demasiado tiempo oculto. El gerente, con un nerviosismo que se notaba incluso en su postura, sacó un sobre del bolsillo interno. Lo tomó con ambas manos antes de dármelo, como si se tratara de un objeto delicado que debía entregar con respeto. Dentro venían copias del registro de entrada, incluyendo la firma que habían falsificado usando mi nombre. El trazo burdo y apurado era una burla dolorosa. Había pasado años sintiendo que mi voz no importaba y ahora también usaban mi identidad sin pensarlo dos veces. En él sobrevenía algo más. Una pequeña hoja arrancada de una libreta, escrita por la mujer que estuvo con mi esposo. Sus palabras tenían un tono confiado, casi familiar, como si lo que hacía fuera parte de una rutina. Regreso pronto, no te tardes. Ese mensaje me atravesó como hielo. No se trataba de un error aislado. Llevaban tiempo viviendo una mentira que yo sostenía sin saberlo. El gerente se acomodó la corbata antes de hablar. Explicó que la mujer había tenido un pequeño altercado con un huésped y que, por esa razón, varios empleados la vieron entrar y salir del cuarto en repetidas ocasiones. Eso había hecho que los rumores corrieran rápido y que el tema llegara a sus oídos antes de que él pudiera verificar los datos reales. Me lo contó con una voz tranquila, intentando evitar que la situación se sintiera peor, aunque ya todo estaba roto. El peso más fuerte llegó cuando sacó una memoria USB y me pidió que escuchara un fragmento del audio del pasillo. La grabación no incluía imágenes, pero las voces eran claras. Mi esposo hablaba con un tono relajado que yo no recordaba haber escuchado hacía mucho. Esa mujer lo llamaba por un apodo que nunca había salido de mi boca. Ambos se reían como si nada importara. Luego apareció otra voz, una que reconocería incluso dormida, la de mi hijo. Él decía que se apuraran porque no quería que los vieran.
Ese instante se sintió como si el mundo entero se me viniera encima. No por el contenido, sino por la certeza de que la persona a la que más defendí en la vida estaba alineada del lado que más me dolía. Nunca imaginé escucharlo así, involucrado en algo que me dañaba de una manera tan profunda. Guardé la USB, la copia del registro y el brazalete en mi bolsa sin decir nada. No tenía caso llorar en ese momento. Las lágrimas estaban guardadas en algún lugar muy lejos de donde estaba mi cuerpo. El gerente me acompañó hasta el pasillo con la misma postura cuidadosa con la que inició todo, pero yo ya no escuchaba sus palabras completas. Lo único que seguía claro era la certeza de que nada volvería a ser igual. El elevador tardó unos segundos en llegar, aunque se sintió eterno. Cuando las puertas se cerraron, vi mi reflejo en el metal. No reconocí del todo a la mujer que apareció ahí, pero algo en su mirada tenía una fuerza distinta. No era valentía, todavía no, pero sí una claridad que nunca antes había tenido. Con esa verdad en mis manos, la historia que había intentado sostener durante años se derrumbó por completo. Nada podía volver atrás. Y por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de mí lo aceptó sin miedo. Volví a casa con la bolsa pesada, no por los objetos que llevaba dentro, sino por lo que representaban. Abrí la puerta sin hacer ruido, aunque no tenía idea de por qué seguía intentando no molestar. El silencio del pasillo se sentía más tenso que nunca. La calma que encontré en el hotel desapareció en cuanto di el primer paso hacia la sala. Algo en el ambiente estaba cargado, como si la casa entera presentara un temblor que solo yo podía sentir. La voz de mi esposo llegó desde la cocina. Discutía con alguien por teléfono. El tono era cortante, lleno de enojo, como si algo hubiera salido mal en su plan. No alcancé a escuchar palabras completas, solo fragmentos. ¿Por qué lo contaste? Te dije que no hicieras eso. Ella no debe enterarse todavía. Ese todavía me hizo arder la piel. No era un accidente. Era un secreto que planeaban sostener por más tiempo, quizá para siempre. Mi hijo apareció en la sala justo después de que colgué las llaves. Traía el teléfono en la mano, con el rostro pálido, como si alguien le hubiera dado una noticia que no esperaba. Nuestros ojos se encontraron, y su expresión se descompuso al instante. Sabía que ya lo sabía. No hizo falta decir nada. Mi esposo salió de la cocina con la misma mirada sorprendida. Ni siquiera fingió calma. Fue como si mi presencia lo hubiera empujado a un rincón del que no podía escapar. Lo primero que dijo fue «Podemos explicarlo». Esa frase lo encendió todo. Respiré hondo. Coloqué la bolsa sobre la mesa sin quitar la vista de él. La tensión se volvió tan gruesa que casi podía tocarse. Mi hijo se movía de un lado a otro, inquieto, con los ojos brillando de miedo y culpa. Parecía buscar algo que lo salvara, pero ya no había espacio para excusas. Tomé el brazalete y lo dejé sobre la mesa. El sonido fue suave, pero para ellos debió sentirse como un trueno. La reacción fue inmediata. Mi esposo apretó la mandíbula y retrocedió un paso. Mi hijo tragó saliva con fuerza. No tuve que decir nada. Aún así, mi esposo habló primero, intentando mantener el control. No te alteres. No es lo que piensas. Esa frase fue gasolina al fuego. Respondí con calma, porque ya no quedaban fuerzas para gritar. Estabas ahí. Ella también. Y él lo sabía. Señalé a mi hijo con una suavidad que me dolió más que cualquier golpe. En lugar de responder, mi esposo me acusó de exagerar. Otra vez. Esa palabra que se convirtió en su arma favorita durante años. Mi hijo lo imitó casi al instante, repitiendo el mismo discurso aprendido, que no entendía, que interpretaba mal, que nada era tan grave como parecía. Ambos hablaban al mismo tiempo, levantando la voz para tapar la mía, como si todavía pensaran que podían moldear la historia a su conveniencia. La discusión creció sin control. Los dos se lanzaban culpas entre sí, tratando de decidir quién tenía la responsabilidad de lo ocurrido. De pronto ya no discutían conmigo. Discutían entre ellos. Mi esposo acusaba a mi hijo de haber dicho demasiado. Mi hijo lo culpaba por haberlo metido en algo que no quería cargar. Ambos subían el tono cada vez más, olvidando por completo que yo seguía ahí. Ese caos expuso lo que estaba detrás de todo, una relación entre ellos construida sobre secretos, mentiras y lealtades mal aprendidas. La casa se llenó de gritos, de pasos fuertes,
de puertas que se cerraban como si pudieran contener la verdad. Algunas veces mencionaban a la mujer del hotel. Otras, se acusaban por cosas que yo ni siquiera conocía. Salieron nombres, fechas, lugares que no habían aparecido antes. Cada palabra soltada en medio del enojo se convertía en una pieza nueva de un rompecabezas que yo había intentado ignorar por demasiado tiempo. Mi hijo temblaba. No de miedo hacia mí, sino hacia él. Mi esposo intentaba imponerse con la voz y con la postura, como si pudiera obligarlo a decir lo que quería escuchar. Cuando mi hijo se negó, mi esposo golpeó la mesa con fuerza. El sonido retumbó en todas las paredes. Ese gesto rompió algo más profundo que la madera. Ahí se terminó la idea de que yo exageraba. Ahí se desmoronó la fachada que habían intentado sostener. La pelea creció tanto que uno de los vecinos tocó la puerta, preocupado por los gritos. Mi esposo lo ignoró. Mi hijo se tapó la cara con ambas manos. Yo permanecí en el mismo lugar, sin moverme, observando cómo la mentira que sostuvieron durante tanto tiempo se derrumbaba sin que yo hiciera el menor esfuerzo. Todo ocurrió tan rápido que, cuando por fin respiré, la sala estaba patas arriba. La mesa movida, una silla tirada, el brazalete brillando bajo la luz amarilla, mis manos frías, el ambiente saturado de cosas que nunca imaginé escuchar dentro de mi propia casa. Ese día entendí que el caos no nació en el hotel. Creció entre nosotros durante años, y ahora, por fin, había salido a la superficie con una fuerza que ninguno podía controlar. La casa quedó en silencio después del estallido. Mi hijo subió a su cuarto con los ojos rojos, incapaz de enfrentar algo más. El eco de los gritos aún vibraba en las paredes, pero ya no quedaba rastro del caos visible que habían provocado. Solo permaneció una calma pesada, de esas que anuncian que lo más duro está por llegar. Mi esposo estaba en la sala, respirando con dificultad, con el rostro tenso y la mirada perdida en el brazalete que seguía sobre la mesa. Parecía atrapado entre el enojo y el miedo, aunque intentara esconderlo bajo esa postura que había usado durante años para dominar cualquier situación. Me quedé frente a él sin decir una palabra. No necesitaba gritar. El silencio que había entre los dos era suficiente para obligarlo a mirarme y entender que no podía seguir evadiendo lo que había hecho. Se encogió apenas, como si el peso de todo lo ocurrido lo hubiera obligado a bajar la guardia por primera vez. Y ese pequeño gesto confirmó que sabía perfectamente que ya no tenía control sobre nada. No evité su mirada. Tampoco la busqué. Solo me quedé ahí, firme, esperando que fuera él quien hablara primero. Y lo hizo, aunque no con la sinceridad que yo esperaba. Comenzó con la frase que usó durante años para minimizar mis emociones. «Te estás dejando llevar». Sentí un impulso de reír, no por burla, sino por lo absurdo de escucharlo repetir algo que ya no tenía fuerza sobre mí. Esa frase, que antes me hacía dudar de mis propios pensamientos, ahora sonaba vacía, frágil, como una herramienta vieja que ya no funciona. Decidí hablar con calma, con una claridad que me sorprendió incluso a mí. Le dije que ya había visto todo, que escuché las voces en la grabación, que no necesitaba más explicaciones. Él apretó los puños, como si mi serenidad lo desarmara más que cualquier reclamo. Intentó justificarse diciendo que las cosas se habían complicado, que yo no estaba entendiendo el contexto. Palabras sin sentido que se derrumbaban apenas salían de su boca. No levanté la voz. Solo respondí que no había contexto que limpiara una traición tan clara. Y esa simple frase lo quebró. Empezó a moverse de un lado a otro, buscaba argumentos, excusas, versiones alternativas, pero ninguna lo salvaba. Todo se veía pequeño comparado con la verdad que ya tenía frente a mí. En un momento de desesperación, intentó culparme. Dijo que yo me había alejado, que él se sintió solo, que yo no era la misma. Lo escuché sin interrumpirlo, observando cómo se hundía en un discurso que ya no tenía efecto sobre mí. Cada palabra que decía lo dejaba más expuesto, como si estuviera confesando más de lo que quería admitir. Cuando terminó, guardó silencio unos segundos, esperando que yo reaccionara como antes, que flaqueara, que me culpara a mí misma, que sintiera vergüenza por no haber sido suficiente. Pero ya no era aquella mujer que se hacía pequeña en cada conversación. Respiré hondo y hablé sin temblar. Le dije que no iba a cargar con culpas que no me pertenecían, que no iba a aceptar que pusiera sobre mis hombros lo que él mismo había provocado.
Le expliqué que su soledad no nació por mis silencios, sino por la distancia que él decidió crear. Cada palabra lo dejaba más inmóvil, como si por fin entendiera que esa versión manipulada que usó durante años ya no tenía poder. Cuando se quedó sin argumentos, bajó la mirada. Sus hombros se hundieron. Ese momento no se sintió como una victoria, sino como el final inevitable de algo que se había roto mucho antes del hotel. No vi arrepentimiento real. Solo miedo a perder lo que daba por hecho. Ese pequeño espacio entre nosotros se volvió un territorio desconocido, pero por primera vez, yo tenía el control de mis pasos. El silencio que quedó después de aquel intercambio se volvió tan espeso que parecía llenar cada rincón de la sala. Mi esposo seguía sentado, con los codos apoyados en las rodillas y la mirada perdida en el piso, como si buscara una salida en un lugar donde ya no quedaba nada por rescatar. Su respiración pesada marcaba un ritmo irregular, casi desesperado, mientras intentaba recomponer un discurso que ya no tenía fuerza. Ese hombre, que durante años se creyó dueño de la última palabra, ahora parecía reducido a una figura opaca, sin la seguridad que solía usar para dominar cualquier conversación. Me quedé de pie, sin necesidad de moverme. La claridad que había ganado durante todo ese día se asentó dentro de mí con una fuerza que nunca antes había sentido. No era rabia. No era venganza. Era una decisión tranquila, una que nació de un cansancio profundo y de un respeto que por fin empezaba a volver a mi interior. Tomé aire, y con esa respiración comprendí que no tenía por qué seguir sosteniendo algo que solo existía por costumbre. Durante años cargué con silencios, excusas y dudas que no me pertenecían. Sin embargo, en ese instante, entendí que la vida que había llevado no era una vida, sino una espera eterna por algo que nunca llegó. Observé sus manos temblar ligeramente, como si por primera vez él también sintiera que la historia había llegado a su límite. Le dije que ya no quería continuar. La frase salió suave, sin temblor, sin dramatismo, sin urgencias. Fue una verdad simple, tan clara como el brazalete que seguía sobre la mesa y como cada pieza de evidencia que había visto horas antes. Mi esposo levantó la cabeza de inmediato, con los ojos muy abiertos, sorprendido más por mi calma que por mis palabras. Intentó hablar, aunque solo salió un susurro atropellado que no lograba formar una frase completa. Ese intento fallido confirmó que ya no tenía control sobre nada. No necesitaba explicaciones largas. Había pasado años explicando mis emociones, mis dudas, mis miedos. Y ahora, por primera vez, no tenía por qué justificarme. Repetí que no seguiría a su lado, que no podía continuar en un lugar donde mi voz se apagaba y mi valor dependía del estado de ánimo de los demás. La firmeza en mi tono lo obligó a quedarse quieto, como si mis palabras lo hubieran detenido más que cualquier grito. Mi esposo se levantó de golpe, movido por una mezcla de desesperación y sorpresa. Caminó de un lado a otro, tratando de convencerme de que las cosas podían arreglarse, que todo había sido un momento, un error, un malentendido. Cada frase que decía sonaba hueca, como si repitiera líneas que había usado con otras personas antes, esperando que funcionaran de la misma manera conmigo. Pero esa versión suya ya no tenía ningún efecto en mí. Respondí con calma que no buscaba arreglar nada, que no necesitaba explicaciones tardías ni promesas que nunca se cumplirían. Le dije que la confianza que se rompe así no se recupera, y que mi vida no podía seguir girando alrededor de mentiras que se acumulaban en silencio. Mis palabras lo hicieron detenerse frente a mí, con los ojos rojos y la respiración agitada. Parecía querer acercarse, pero algo lo frenó. Tal vez fue el tono de mi voz. Tal vez fue la seguridad que nunca antes había visto en mí. Mi hijo bajó las escaleras en ese momento, con el rostro marcado por el llanto. Se quedó parado en el último escalón, observándonos desde lejos, como si no supiera dónde ponerse. Su presencia agregó un peso distinto a la escena, aunque mi decisión no cambió. Lo miré con la misma calma. Le dije que necesitaba tiempo, pero que esta ruptura no era culpa mía. Era la consecuencia de años de silencios, complicidades y decisiones que él también eligió sostener. Sus ojos se llenaron de una mezcla de arrepentimiento y confusión, aunque no dijo nada. Tomé mis cosas con la tranquilidad de quien por fin entiende que merece algo mejor. No escuché más justificaciones. No busqué una última palabra. No esperé que ninguno de los dos reaccionara de cierta forma. Simplemente abrí la puerta y salí,
dejando atrás un espacio que había sido mío solo en apariencia. El aire frío de la noche me recibió como si el mundo se hubiera abierto de nuevo para mí. Y en ese instante, supe que mi vida acababa de dividirse en un antes y un después. La salida de aquella casa marcó el inicio de un camino que ninguno de ellos imaginó. Mientras yo empezaba a recuperar mi aire, mi calma y mi propio espacio, lo que quedó detrás comenzó a derrumbarse pieza por pieza, como si la verdad que tanto evitaron finalmente hubiera decidido reclamar todo lo que ellos se empeñaron en sostener con mentiras. Mi esposo intentó mantener la imagen de normalidad durante los primeros días, aunque la fachada se rompió tan rápido que no hubo manera de reconstruirla. La mujer con la que estuvo se distanció de él casi de inmediato, porque el escándalo del hotel corrió más rápido de lo que cualquiera de los dos pudo controlar. Algunos empleados contaron lo ocurrido de manera discreta, pero suficiente para que la historia llegara a los oídos de gente cercana a ella. La relación, que según él no significaba nada, terminó sin despedidas. Bastó una llamada fría y corta en la que ella le dijo que no quería meterse en problemas con su familia y que prefería cortar todo contacto. Ese rechazo lo dejó completamente solo, con nada más que la vergüenza de haber apostado su vida familiar por una ilusión que se desvaneció en cuanto se volvió incómoda. A la par, los rumores sobre su conducta empezaron a afectar su trabajo. Lo que pasó en el hotel llegó a la empresa de una manera tan inesperada que ni siquiera tuvo tiempo de preparar una versión que lo favoreciera. La firma falsificada usando mi nombre lo colocó en una situación complicada. No solo era una falta ética grave, era un acto que podía abrirle problemas legales. Su jefe lo llamó a una reunión en la que le pidieron explicaciones sobre ese registro, sobre el uso indebido de información personal y sobre comentarios que algunos empleados del hotel mencionaron cuando fueron contactados para aclarar la situación. La empresa decidió suspenderlo mientras realizaban una investigación interna. Ese periodo, que él pensó que sería breve, se extendió más de lo que soportó. No podía controlar la narrativa, no podía mover influencias, no podía tapar lo que ya estaba expuesto. Cada día que pasaba se hundía un poco más en su propia rabia, incapaz de aceptar que la caída no venía de afuera, sino de las decisiones que tomó durante años sin pensar en nadie más que en sí mismo. Mi hijo también enfrentó sus propias consecuencias. La complicidad que tuvo en el engaño se convirtió en una carga que no pudo manejar. La relación entre él y su padre se quebró por completo. Pasaron de hablar todos los días a no poder sostenerse la mirada. Las discusiones se hicieron constantes, llenas de reproches que ninguno se atrevería a decir si yo siguiera en esa casa. Mi hijo, que siempre lo defendió sin cuestionar nada, empezó a ver grietas que antes no veía. No porque quisiera, sino porque ya no había manera de ignorarlas. La universidad también comenzó a ser un lugar difícil para él. Un compañero que estaba en el hotel la misma noche compartió detalles que escuchó en el lobby. El rumor creció como suelen crecer esas historias, rápido, torcido y con nombres que no deberían estar en boca de nadie. Mi hijo empezó a aislarse, evitaba clases, dejó de entregar trabajos y se hizo más callado que nunca. La culpa, mezclada con la vergüenza, lo dejó emocionalmente exhausto. Tuvo que irse del campus por unas semanas para recuperar algo de estabilidad. Mientras tanto, mi esposo se aferraba a la idea de que todo se arreglaría si yo regresaba. Mandaba mensajes largos, llenos de promesas que sonaban vacías. Aseguraba que necesitaba mi presencia para ordenar las cosas, cuando en realidad lo que buscaba era que alguien compartiera el peso de su caída. No respondí. No por rencor, sino porque entendí que cada palabra que escribiera sería usada para arrastrarme de vuelta a un lugar donde ya no pertenecía. La investigación laboral terminó con un resultado inevitable. Lo despidieron. El dictamen señalaba uso inapropiado de información personal, conducta inapropiada en un establecimiento público vinculado a la empresa y riesgo reputacional para el puesto que ocupaba. Intentó apelar, pero no había manera de contradecir documentos, registros, testimonios y grabaciones. Esa pérdida fue un golpe que lo dejó a la deriva. Tuvo que mudarse a un departamento más pequeño, lejos de la zona donde vivíamos. Sus amistades también tomaron distancia, algunas por incomodidad, otras porque nunca fueron realmente cercanas. Esa soledad que él mismo construyó durante años finalmente lo alcanzó. Mi hijo trató de acercarse a él en un principio, quizás por costumbre o por temor a dejarlo solo, pero la relación ya estaba tan desgastada que cualquier intento terminaba en discusiones cargadas de reproches.
Con el tiempo decidió mudarse con unos compañeros de la universidad. Lo que quedaba entre ellos era una convivencia llena de silencios incómodos y culpas que nadie sabía cómo soltar. Mientras todo eso ocurría, yo avanzaba en mi propio camino. No deseaba mal para ninguno, pero tampoco podía evitar que vivieran las consecuencias naturales de sus actos. Cada uno enfrentó su caída desde el lugar que ellos mismos eligieron. Y aunque sus vidas siguieron, lo hicieron desde un punto muy distinto al que creían tener asegurado. Aquella casa que me apagó durante tanto tiempo se convirtió en el centro de su desorden. Lo que perdieron no fue solo mi presencia. Perdieron la estructura que yo sostuve por años sin que lo notaran. Perdieron la calma que nunca valoraron. Y perdieron la protección que daban por sentado. El destino que enfrentaron no fue castigo. Fue simplemente la verdad alcanzándolos. El cambio real empezó el día en que desperté en mi nuevo espacio. No era grande ni lujoso, pero tenía algo que no había sentido en años: paz. Las paredes blancas, la ventana que dejaba entrar la luz sin obstáculos, el silencio que no pesaba, todo se sentía limpio, como si ese lugar hubiera estado esperándome desde hacía mucho tiempo. No había ruidos de discusiones, ni miradas que juzgaban, ni pasos que buscaban controlar mi respiración. Solo estaba yo, con un café caliente entre las manos, entendiendo que por fin podía empezar de nuevo sin pedir permiso. Busqué trabajo poco después de instalarme. Tenía miedo de que los años dedicados al hogar se convirtieran en un obstáculo, pero para mi sorpresa, no lo fueron. Encontré una pequeña oficina donde necesitaban apoyo administrativo. El ambiente era tranquilo, la gente amable, y mi presencia no generaba tensiones ni dudas. En ese lugar sentí, por primera vez en mucho tiempo, que podía aportar algo sin tener que demostrar mi valor una y otra vez. Volver a trabajar despertó una parte de mí que había quedado guardada entre responsabilidades que nunca fueron reconocidas. Mi rutina se transformó por completo. Ya no preparaba cenas que terminaban frías ni esperaba horas a que alguien regresara. Ahora mis días se llenaban de cosas pequeñas pero significativas. Hacer ejercicio temprano, leer en silencio, caminar por la tarde sin preocuparme por mensajes insistentes ni reclamos absurdos. La sensación de libertad era tan nueva que al principio me costaba creer que era real. Sin embargo, cada día confirmaba que no solo era real, sino que lo merecía. También me acerqué a personas que había dejado de lado sin querer. Una amiga con la que había perdido contacto hace años me abrió las puertas de su casa como si el tiempo no hubiera pasado. Platicábamos por horas, recordando cosas simples, riendo de detalles que se habían olvidado bajo tantas preocupaciones. Ese reencuentro me recordó que mi mundo no se acababa en aquella familia rota. Había más, mucho más, y yo había sido quien se había encerrado para sostener algo que no valía la pena. Mis padres también se convirtieron en un apoyo fundamental. Les conté solo lo necesario, sin entrar en detalles que pudieran lastimarlos. Ellos, sin preguntar demasiado, me recibieron con una calidez que hacía años no sentía. Volver a compartir momentos con ellos fue como recuperar una parte de mi identidad que había perdido intentando ser suficiente para personas que nunca estuvieron realmente presentes. Con el tiempo, mi hijo buscó contactarme. Sus mensajes eran cortos, llenos de dudas y silencios incómodos. No lo rechacé, pero tampoco apresuré nada. Le expliqué que yo también necesitaba sanar. Le dije que no podía volver a ser la misma con él de un día para otro. La respuesta lo dejó callado por unos minutos, pero después envió un texto que no esperaba. Estoy trabajando en mí. Voy a buscar ayuda. Quiero hacerlo bien. No lloré, aunque algo dentro de mí se liberó al leerlo. Sabía que el proceso sería largo, pero por primera vez él estaba dando pasos que no dependían de su padre. La terapia se volvió parte de mi vida también. No porque me sintiera rota, sino porque necesitaba entender por qué había permitido tantas cosas durante tanto tiempo. Esas sesiones me ayudaron a reconocer que mi valor no dependía de la aprobación de nadie. Aprendí que el amor propio no llega de golpe, se construye día a día, en cada límite que uno decide respetar y en cada decisión que no traiciona el propio corazón. Mis días se volvieron más ligeros. Mi cuerpo dejó de sentirse tenso. Dormía mejor, respiraba profundo, caminaba sin miedo. A veces me encontraba riendo sola por cosas que antes ni siquiera notaba. Incluso redescubrí hobbies que había abandonado, la pintura, la lectura,
la música que escuchaba cuando era más joven. Cada una de esas actividades se convirtió en un recordatorio de la mujer que fui antes de perderme en un hogar que no me reconoció. El cambio más profundo llegó cuando me di cuenta de que ya no pensaba en ellos todo el tiempo. Mi mente dejó de girar alrededor de decisiones ajenas. Mi vida, por fin, era mía. No dependía de los estados de ánimo de nadie ni de las expectativas que colocaban sobre mí. La nueva rutina fue tomando forma como un paisaje que se dibuja despacio, con colores suaves que se vuelven más intensos cada día. Un sábado por la tarde, mientras organizaba unos libros, me detuve frente a la ventana. Afuera, la gente caminaba sin prisa. El sol caía con un tono cálido que llenaba la habitación. Me di cuenta de que ese momento sencillo era, en realidad, un triunfo enorme. Después de tanto tiempo viviendo rodeada de sombras, la luz regresó sin pedir nada a cambio. No extrañaba la vida anterior. No extrañaba su casa, ni su silencio, ni su indiferencia. Todo eso quedó atrás como un capítulo que ya no me pertenecía. Lo que tenía ahora era más valioso. Tranquilidad, autonomía, amistades sinceras, una familia que me apoyaba y, sobre todo, una versión de mí que había recuperado la fuerza que creí perdida. Ese renacimiento no llegó de golpe. Llegó en detalles pequeños que se fueron sumando hasta convertirse en una vida entera. Una vida donde por fin podía respirar sin miedo y avanzar sin cargar culpas ajenas. El cierre real de este capítulo llegó de una manera más silenciosa de lo que imaginé. No apareció como un gran momento dramático ni como una escena cargada de lágrimas. Llegó en forma de calma, un tipo de serenidad que solo se siente cuando todo por fin encuentra su lugar. Pasaron semanas desde que inicié mi nueva vida, y aunque los días eran distintos, todavía existían recuerdos que aparecían sin permiso, pequeños destellos del pasado que buscaban un espacio en mi presente. No dolían como antes, pero seguían ahí, pidiendo ser entendidos. Una tarde recibí un mensaje de mi hijo. Era simple, sin adornos, con un tono más honesto que cualquiera que hubiera usado en mucho tiempo. Me pidió hablar en persona. Acepté porque sabía que él también necesitaba cerrar algo y porque, en el fondo, sentía que había llegado el momento de escucharlo sin la sombra de su padre detrás. Nos encontramos en un parque cercano a mi nuevo departamento, un lugar tranquilo donde la gente caminaba sin prisa y los árboles hacían sombra suficiente para que la charla fluyera sin tensión. En cuanto lo vi acercarse, noté que algo había cambiado en él. No se trataba de una transformación radical, sino de una postura distinta, una manera más humilde de caminar, una mirada menos cargada de defensas. Se sentó frente a mí sin saber por dónde empezar. Lo dejé respirar, sin presionarlo, porque conocía ese silencio. Era el mismo que yo había cargado durante años. Cuando por fin habló, su voz tenía un temblor que nunca le había escuchado. Me dijo que comprendía el peso de lo que había hecho, que se arrepentía de haber apoyado cosas que no entendía por completo, que siguió a su padre sin cuestionar nada por miedo, costumbre o lealtad mal aprendida. Confesó que no sabía cómo reparar el daño, pero que quería intentarlo paso a paso, sin esperar un perdón inmediato ni una relación perfecta. Lo escuché con el corazón abierto, aunque también con la firmeza que había aprendido a construir. Le expliqué que sanar no significaba olvidar lo ocurrido, sino permitir que el dolor tomara su lugar en la historia sin ocupar todo el espacio. Le dije que necesitaba tiempo, pero que no estaba cerrada a reconstruir nuestra relación desde un punto honesto y limpio. Su rostro se relajó apenas, como si esas palabras le devolvieran un poco de esperanza. Hablamos un largo rato. No discutimos, no nos interrumpimos, no buscamos culpas nuevas. Fue una conversación sincera, con pausas que no dolían. Cuando se levantó para despedirse, sentí que una parte del pasado por fin se asentaba, sin peso, sin resentimiento, como si hubiera encontrado su rincón dentro de mí sin seguir lastimando. Días después, llegó el turno de cerrar algo pendiente con mi esposo. No porque lo buscara, sino porque él insistió en tener una última conversación. Acepté solo porque sabía que escuchar sus palabras ya no me afectaría como antes. Nos vimos en una cafetería lejos de cualquier lugar que compartimos. En cuanto entró, me di cuenta de que estaba más envejecido, más cansado, como si el tiempo hubiera avanzado rápido sobre él. Quiso hablar de segundas oportunidades, de reconstruir lo que se rompió, de cambios que aseguraba estar dispuesto a hacer. Sus palabras sonaban conocidas,
como si intentara recuperar algo que ya no estaba vivo. Lo dejé hablar sin interrumpirlo, aunque dentro de mí no quedaba espacio para ese tipo de promesas. Cuando llegó mi turno, hablé con la misma calma que me había acompañado en los últimos meses. Le expliqué que nuestra historia ya había terminado desde mucho antes del hotel, que no se trataba solo de infidelidad o engaños, sino de años de distancia, de silencios que nunca quiso ver, de heridas que no trató de sanar. Le dije que no guardaba rencor, pero tampoco deseo de volver atrás. No hubo gritos, ni lágrimas, ni reproches. Solo una verdad madura, sin adornos. Su mirada se apagó al escucharme. No reaccionó con enojo, como solía hacerlo. Solo bajó la vista y aceptó lo inevitable. En ese instante entendí que él también necesitaba escuchar mis palabras para soltar lo que le quedaba de esa versión equivocada de nuestra vida juntos. Nos despedimos sin dramatismos. Salí de la cafetería sin sentir que llevaba un peso encima. Todo lo contrario, la puerta se cerró detrás de mí con la ligereza de quien deja un capítulo bien terminado. Esa noche, mientras acomodaba unos libros en mi estante, comprendí que el cierre no fue una frase, ni un encuentro, ni una despedida. Fue la suma de cada paso que di desde el momento en que salí de aquella casa. Fue la manera en que recuperé mi voz, mi espacio, mi paz. Fue la claridad que encontré para no volver a aceptar menos de lo que merezco. El ciclo se cerró sin ruido, sin drama, sin dolor. Se cerró con calma, con gratitud y con la certeza de que lo que viene ya no está atado a lo que dejé atrás. La verdadera lección de todo este camino llegó cuando empecé a mirar mi historia desde una distancia más sana, sin enojo, sin culpa y sin la urgencia de justificar nada. Descubrí que las traiciones más fuertes no siempre vienen en forma de gritos o explosiones, sino de silencios prolongados, de miradas que dejan de vernos, de rutinas que se vuelven cadenas invisibles. Aprendí que una relación no se destruye el día en que aparece una evidencia, sino en cada momento en el que una persona decide dejar de escuchar, de atender, de cuidar y de respetar. Me di cuenta de que amar no significa aguantarlo todo, que quedarse en un lugar donde una se pierde no es sacrificio, sino abandono propio, y que el cariño verdadero jamás exige que renuncies a tu voz, a tu tranquilidad o a tu dignidad. Durante años acepté migajas emocionales creyendo que era suficiente, convencida de que el amor se demostraba con paciencia infinita. Sin embargo, entendí que la paciencia se convierte en desgaste cuando solo una de las partes está dispuesta a sostener la relación. También descubrí que la lealtad mal entendida puede encerrar incluso a quienes no quieren hacer daño. Mi hijo no actuó con maldad, pero se dejó llevar por dinámicas que él mismo normalizó desde pequeño. Ese tipo de dolor es profundo, porque no nace del desamor, sino de la confusión. Comprendí que a veces la gente que más queremos necesita tiempo para ver lo que nosotras vemos desde la herida. Y que ayudar no siempre significa quedarnos. A veces la ayuda verdadera comienza cuando dejamos espacio para que cada quien enfrente las consecuencias de sus actos. Otra enseñanza importante fue reconocer que la soledad no es enemiga. Durante mucho tiempo temí quedarme sola, como si esa palabra fuera sinónimo de fracaso. Hoy sé que la soledad puede ser un refugio, un lugar donde por fin se escucha la propia voz sin interferencias. Me permitió sanar, reconstruir mis pensamientos, recuperar gustos que había olvidado y llenarme de una tranquilidad que jamás hubiera encontrado siguiendo en esa casa. Entendí que la compañía más valiosa es la de una misma, porque solo desde ahí se puede volver a elegir bien a quienes dejamos entrar. También aprendí que poner límites no es un acto de egoísmo, sino de amor propio. Durante años me acostumbré a decir sí a todo, a ceder para evitar tensiones, a guardar silencios para mantener la paz. Pero esa paz era falsa, construida sobre mi propio cansancio. Hoy sé que un límite claro no lastima a quien te quiere de verdad, solo incomoda a quien está acostumbrado a que tú cargues con todo. Los límites son el puente para recuperar la dignidad que se pierde entre tantas concesiones. Entendí, además, que reconstruirse no es un proceso rápido. No hay atajos ni fórmulas mágicas. Se avanza lento, a veces con dudas, otras con miedo. Pero cada paso, incluso aquellos que parecen pequeños, son parte de la recuperación. Perdonarse a una misma por haber aguantado tanto tiempo también es importante, porque nadie merece cargar eternamente con la culpa de no haber visto lo que ahora parece evidente. En su momento, actué con lo que sabía, con lo que sentía, con lo que tenía.
Y eso también es válido. Descubrí que el perdón no siempre significa reconciliación. A veces se perdona solo para soltar el peso. Yo no regresé con mi esposo y no planeo hacerlo, pero lo perdoné internamente porque no quiero que su sombra siga ocupando espacio en mi vida. Ese perdón no lo exonera, simplemente me libera. Y al liberarme, recupero mi capacidad de mirar hacia adelante sin que él sea un punto de referencia. Por último, comprendí que una vida puede comenzar de nuevo incluso después de tocar el fondo emocional. Que no importa la edad, el estado civil, los miedos ni las pérdidas, siempre existe un camino que se abre cuando una decide cuidarse de verdad. La dignidad no se negocia, la paz no se pide prestada, el amor propio no se mendiga. Todo eso se construye con cada decisión que tomamos para protegernos. Si algo quiero dejar como reflexión final es esto. Nadie merece quedarse en un lugar donde es ignorada, minimizada o traicionada. Nadie está obligada a cargar con secretos, silencios ni culpas ajenas. Y nadie debería creer que soportar dolor es lo mismo que amar. A veces, la valentía más grande no es quedarse, sino irse, aunque duela, aunque asuste, aunque parezca incierto. Porque solo cuando una se elige a sí misma, la vida empieza a moverse en la dirección correcta. Hoy mi vida se siente distinta. No perfecta, no llena de grandes gestos, pero sí completa en una forma que jamás imaginé. Despierto sin miedo, sin la tensión que antes se escondía en mi espalda, sin ese nudo silencioso que me acompañó durante años. Camino por mi casa con una tranquilidad nueva, una que construí paso a paso, entendiendo que la paz no llega sola, se elige, se protege y se defiende todos los días. Mi rutina ahora es sencilla, pero significativa. Trabajo en un entorno que me respeta, convivo con personas que no esperan que cargue más de lo que puedo, y regreso a un hogar que por fin se siente seguro. Mi familia también ha cambiado. Mi hijo continúa su proceso con constancia, aprendiendo a ver las cosas desde un lugar más consciente y responsable. Nuestra relación avanza despacio, sin presiones, con conversaciones más sinceras y gestos que antes no existían. Camina hacia su propio crecimiento y yo hacia el mío, sin que uno dependa del otro. Mi esposo tomó su propio camino. No deseo que tropiece, pero tampoco soy responsable de sus pasos. Cada quien vive las consecuencias de lo que siembra, y eso también forma parte del cierre. A veces la vida acomoda todo mejor de lo que una podría imaginar, incluso cuando el proceso duele. Sigo adelante con un corazón más firme, más selectivo y más consciente de lo que merece. Aprendí a valorarme sin esperar aprobación y a disfrutar de cada día sin miedo a volver al pasado. Con el tiempo, descubrí que la libertad emocional no llega como un golpe repentino, sino como una suma de decisiones pequeñas que se convierten en una nueva forma de vivir. Si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte por acompañarme. Esta historia no busca dramatizar, sino recordar que nadie está condenada a quedarse donde su luz se apaga. Siempre existe una salida, un comienzo, un giro que puede cambiarlo todo cuando una decide escucharse de verdad. Me gustaría saber qué parte de este camino resonó más contigo. ¿Hubo algún momento en el que te reconociste? ¿Alguna reflexión que quieras compartir? Te invito a dejar tu comentario, contar tu experiencia o decir qué enseñanza te llevas de esta historia. Tu voz importa más de lo que imaginas. Y si quieres escuchar más testimonios como este, puedes seguirme para continuar creciendo juntas, paso a paso, con historias que tocan el alma y recuerdan lo que merecemos. Gracias por estar aquí. Aquí termina este capítulo, y quizá empieza uno nuevo para ti también.